me llama la atención cuando Dios le habla, que la Biblia dice que Dios no se había manifestado a Samuel. Él no sabía oír la voz de Dios. Él no sabía cómo era. Él estaba allí cerca de un lugar muy especial, hermano. ¿Sabe usted que tenía su catre ahí, o su colchoneta, o su petate al lado del arca de Jehová? Oiga, qué privilegio más tan grande, hermano. Él estaba allí bajo la bendición de Dios y él no sabía, porque era un niño. Era un niño. Sin embargo, Dios, que nadie lo toma de sorpresa, planificó que ese niño fuera llevado en el tiempo antes de descargar la espada y de determinar el juicio contra este hombre que ya se había vuelto culpable, cómplice, que miraba y que oía. Y la reprensión era: hijos, no hagan eso. Eso lo he oído yo de muchos padres que dicen: hija, no haga eso, me va a dañar el testimonio. ¿Por qué llega borracha a esta hora? ¿Por qué llega drogada? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué eres así? No, hermano, hay que poner la verdad de frente. Es que no quiero porque es mi hija y mi hijo y se van a enojar. ¿En qué estamos? ¿Del lado de Dios o del lado de mi hijo o de mi hija o de mi papá o de mi mamá o de mi hermano o de mi tío? Este camino hay que definirlo. ¿Sabe que Dios dice en su palabra que el que ama más a padre, madre, mujer, hijos, tierras, casas, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que si yo le digo que le amo, tengo que amarlo por encima de los demás. Y tengo que corregir el pecado de los que están a mi alrededor, de mis amistades, de las personas que comparten conmigo. Y ustedes lo saben, que es muy difícil pasarles por alto y que muchos nos dicen que somos dictadores, que todo lo que hacemos es impositivo a la gente, impuesto. Pero no es así. Es que la palabra dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y usted tiene que estar predicando y corrigiendo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios. Y un día Él nos va a confrontar a nosotros. A Dios sea la gloria. No había revelación de la palabra. El pueblo estaba desubicado, con hambre de Dios, porque Dios no se manifestaba, porque no había a quien manifestarse. Qué terrible, hermano. Dios es santo, 3 veces santo. Como no había a quien manifestarse, el Señor estaba esperando que aquel niño tomara forma y tomara cuerpo y tomara razonamiento, entendimiento para hablarle. Y llegó el momento en que le habló. No entendió la primera vez, la segunda, la tercera vez tampoco. No entendía. Saliera corriendo donde estaba el anciano para decirle: ¿me llama? ¿Para qué me está llamando? Y usted sabe que no es fácil despertar a un niño
Porque ahí hay una señal inequívoca que antes que la lámpara fuera apagada, Dios llamó a Samuel. Y ahora le explico eso. Pero, bueno, no entendía. Corría era donde estaba el líder. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué me llama? ¿Para qué me necesita? Y él dijo, yo no lo estoy llamando. Vaya y acuéstese otra vez. Y otra vez la voz. Hasta que dijo, entendió aquel anciano, quien lo está llamando es mi Dios. Entonces vaya y se acuesta, y cuando oiga la voz diga, habla Jehová que tu siervo oye. Oiga, qué maravilla, ¿verdad? Qué privilegio. No sé si a usted sería un privilegio para usted que Dios le hablara y le hablara audiblemente. Que oyera allí en la habitación la voz de Dios. Y cuando le dijo, habla Jehová que tu siervo oye, Dios empieza a hablarle de aquel hombre, de la indignación que tenía. Dios no le está hablando de misericordia, le está hablando de ira. Y le está diciendo, yo haré algo. Alabado sea Dios. Yo haré algo que quien lo escuche le van a reteñir los dos oídos. Quien lo oiga. Pero yo haré algo con la casa de Elí a causa del pecado de sus hijos. Alabado sea el Señor. Porque dice el verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre la casa, sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y dice el verso 13, estamos en el capítulo 3, no pierda la secuencia. Te mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Quiero hacerle una aclaración, hermano. Que aquí hay un detalle importante. Usted no puede obligar a su hijo o a su hija a que sea salvo. No lo puede obligar a servirle a Dios. Jamás. No lo puede obligar. Pero usted y yo tendremos que ser el látigo, el azote como una gran verdad en la boca para estorbarle a su hijo o a su hija la maldad que quiera hacer. Alguien puede decir, es que yo lo fui a visitar y la fui a visitar. Pues si va a visitarla y va a visitarlo, lleve el mensaje de Dios. Y lo que usted vea malo, contrario a lo que usted sabe, a sus principios, no lo comparta. No se quede callado. No se lo grite delante de todos, pero llámelo aparte, llámela aparte y dígale, eso que usted está haciendo es condenable por Dios. Eso no estoy de acuerdo yo. Porque note que no era que el Señor le estuviera diciendo, usted los dejó corromperse. No, cada uno se corrompe como quiera. Pero, ¿qué es lo que el Señor le está reclamando? Usted no les ha estorbado. ¿Qué es eso? Usted no les ha dicho nada.
los ha oído, los ha visto corromperse. Se volvieron fornicarios y atropellaban, hermano, las mujeres que iban al tabernáculo a adorar. Las violaban, violentaban las ofrendas, violentaban los sacrificios. Y él oía, pero no los estorbaba. Usted y yo tenemos que ser un estorbo para el diablo, para quien peque que esté alrededor nuestro. Tenemos que ser un estorbo. Por eso es que yo me he quedado con muy pocos amigos, pero no me preocupo. Eso no me baja la sal ni me sube el azúcar. Hay que seguir hablando la palabra y señalando con la autoridad que el Señor nos ha dado, con la prudencia, con la sabiduría, con el entendimiento. Hay que señalar el pecado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos padres de familia saben que su hijo es un pandillero, un asaltante, un sicario? Y se reúnen a comer con él en la mesa y tienen el cinismo de levantar las manos y darle gracias a Dios por la comida. Por favor, por favor, le va a dar gracias a Dios por esa comida, que es el producto de la sangre inocente de alguien que fue acribillado en la calle y muerto para arrebatarle lo que tenía. Y ahora la señora, cómplice, dándole gracias a Dios por la comida que trajo ese individuo a través de un asalto, a través de la muerte de una persona. No comparta. No sea cómplice del pecado de nadie. No podemos estorbar que alguien peque, que haga lo que quiera. Después de todo, tenía el conocimiento, pero no participé de pecados ajenos. Mire que aún Pablo le escribe a Timoteo de no participar de pecados ajenos, poniéndole la mano sobre la cabeza a alguien que está en pecado y que tiene conocimiento y que no se quiere apartar y que persiste en pecar. No meta sus manos ahí, porque se le van a quemar. Se le van a quemar. Como no había palabra, no había instrucción. Como no había visión con frecuencia, es decir, que Dios no se revelaba por causa del pecado, entonces el pueblo estaba desubicado y había una falta de enseñanza, de dirección, y donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, dice la palabra. Sin profecía, es decir, sin exponer el mensaje revelado de Dios, el pueblo se desenfrena. Mi pueblo pereció, se perdió, se extravió porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Instruir al pueblo, a la gente que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. ¿Sabe usted que yo soy responsable de ustedes? Sí, Señor. Sí, Señor. Soy responsable de hablarles la verdad. Soy responsable de anunciarles el camino correcto y recto que lleva a la vida eterna. Soy responsable de decirle que hay un cielo eterno para el que quiera, pero que también hay un infierno eterno para el que quiera irse allá. Si puede levantar las manos y alabar, alábalo. Pero así es. Somos responsables. Tiene que haber una
responsabilidad o complicidad. Si cada uno hace lo que le da la gana, hace lo que quiere, se acabó la responsabilidad y se convierte el líder en un cómplice de lo que todos quieran hacer. Alabado sea Dios. Como esa palabra faltaba y faltaba la visión, entonces la crisis en el país, entre la gente, entre el pueblo, era terrible. Y yo le digo una cosa, en este tiempo que estamos viviendo, la palabra escasea. ¿O estoy diciendo algo que no es correcto? Usted sabe que escasea. ¿Cuántos saben que escasea? ¿Cuántos se han dado cuenta que la palabra de Dios escasea en los templos, en los altares? Claro que escasea, pero también escasea la visión, la revelación de Dios. No hay revelación. Es como usted agarrar un camino y camina y ya va varios días caminando y no sabe para dónde va. Porque no hay revelación. Alabado sea Dios. ¿Sabe que la revelación es el descubrimiento o la manifestación de algo secreto, oculto o desconocido? Esa es la revelación. Y si no hay un hombre, si no hay un instrumento, si no hay un pueblo que busque a Dios, no habrá esa revelación. ¿Sabe lo que está escrito? Porque lo tenemos de memoria, lo que está escrito en Jeremías 33:3. Eso lo sabemos todos. ¿Cómo dice ese texto? La segunda parte del versículo dice: te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. ¿A través de qué le va a enseñar? De doblar las rodillas, de consagrar la vida, de servir a Dios, de mover al pueblo, de meter al pueblo a la oración, a la búsqueda del rostro de Dios. Si no se mete al pueblo a buscar a Dios y cada uno se le deja que haga lo que le da la gana, ni se congregan, ni oran, ni ayunan. Y cuando viene a ver usted, ya no son ovejas, sino una pandilla de cabros y de cabras que se congregan en un templo. ¿Cuándo usted va a entender y va a recibir la revelación de Dios? Buscando el rostro del Señor. Clama a mí, el Señor dice, y yo te enseñaré. Si no clama, no hay enseñanza. Si no clama y si no busca a Dios, no hay revelación de las cosas que no conoce. Si no clama a Dios, no entenderá las cosas grandes. Siempre se mantendrá ahí. Como muchos creyentes que dicen: bueno, yo no fui al templo, al culto, porque nadie me llamó. Ese pobre está empañalado todavía. Es un nene con pañal. ¿Cómo tiene que ser el cristiano, el creyente? Individual. Saber que usted tiene un alma. Que si es un joven tiene un alma, un niño tiene un alma, una mujer adulta, un hombre adulto tiene un alma. Y por esa alma tiene que escapar. Y por esa alma tiene que buscar a Dios. A su nombre. No había nada de esto y entonces no había revelación, no había visión. Esa es la crisis que estamos afrontando y enfrentando
en el tiempo que nos ha tocado vivir. Sí, Señor. Esa es la crisis. Gloria al Señor para siempre. Nos ha tocado vivir esa crisis. Y Dios ha levantado este remanente con un propósito claro. Dios no ha levantado esta obra como una religión igual que todas las religiones. Mire, hermano, si una iglesia se levanta para ser igual que los demás, para no marcar la diferencia entre el mundo y la iglesia, no vale la pena levantarse una congregación. ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor hay que irle a pedir perdón al cura y decirle: yo me había descarriado de su iglesia, pero vengo a reconciliarme aquí con San Ciriaco. Pues sí. Y el curita le va a decir: mire, hágale unas letanías ahí a aquel bulto que está allá. Ese se llama San Pacho. Y aquel otro se llama San Empacho, de tantos tamales que se comió. Récele a él y dígale a él, y ya está perdonado y bienvenido de nuevo a la misa. Pero esto no es una misa. Esto no es un pueblo igual que todos. El pueblo de Dios no puede ser igual que todos. El pueblo de Dios es la luz de la tierra, la sal del mundo. Bueno, el que lo entienda, dele gloria a Dios. Es que no somos igual, no podemos ser iguales. Entonces, ¿para qué se salió de donde estaba? Allá debajo de la sotana tenía mucho abrigo, pero hoy no estamos debajo de una sotana. Hoy el que habita el abrigo del Altísimo Dios, mora bajo la sombra del Omnipotente. ¡Aleluya! Hoy vivimos bajo esa sombra, bajo esa cobertura poderosa de Dios. Y nuestra vida tiene que ser diferente. Que el mundo vea que usted es diferente. No necesita salir a la calle a decir: soy distinto. No. Eso lo va a manifestar sus hechos. Su forma de ser en el trabajo, su forma de ser en la calle, en cualquier parte de la tierra. Alabado sea el Señor. Hermano, antes que la lámpara se apagara. ¿Por qué está escrito eso en la palabra? Porque Dios, se lo voy a mostrar, mi hermano. El Señor le habló al pueblo, a los líderes. Mire lo que está escrito en Éxodo 27. Éxodo capítulo 27. Glorificado sea Dios. Aleluya. En el verso 20 y 21 del capítulo 27 del libro de Éxodo. Y mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel,
por sus generaciones. ¿Cómo dice que las lámparas tenían que encenderse, llenarse de aceite puro de oliva? Y se encendían en la tarde y pasaban toda la noche alumbrando. Cuando ya empezaba a amanecer el día, las lámparas eran apagadas. ¿Qué indica eso? El Señor dice en el capítulo 3 que estamos viendo, que le habló a Samuel antes que la lámpara fuera apagada. Eso indica que ya era la madrugada de esa noche, y antes que amaneciera y tuviera que levantarse a apagar las lámparas, Dios le habló la palabra. Y sabe que esas lámparas representan la luz. Eso es sencillo de entender. Una lámpara es para producir luz. Glorificado sea Dios. Levítico 24, 1 al 4. Dice la palabra lo siguiente: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacada para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana. Delante de Jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Por qué dice que tenían que alumbrar durante toda la noche? Porque Dios es luz. Era la representación del Señor. Del Señor. Como dice el Salmo 139, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay oscuridad. Él es luz. Y lo que está imponiendo en cierta manera en el pueblo es que el pueblo sepa que ellos representan el cielo, representan la claridad, la luz.